Muy buenos días a todos en esta preciosa mañana que Dios nos regala. Sean todos bienvenidos a su espacio de Salmos, donde vemos el estudio del libro de los Salmos y vemos como un mensaje central del libro de los Salmos que después de la redención, la vida es adoración. Aquí en este espacio tenemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. Como usted puede notar, yo amo el libro de los Salmos y yo sé que ustedes, los que nos escuchan y nos siguen, han llegado a amar también este precioso libro junto con toda la Biblia. El libro de los Salmos es tan vivo, tan real, especialmente con los sentimientos. Al ser un libro poético, expresa los sentimientos de los salmistas, los mismos sentimientos que nosotros experimentamos, estos mismos sentimientos que a veces nos hacen sentir bien, a veces nos hacen sentir mal, a veces nos hacen sentir culpables y nos llevan hasta a dudar de nosotros, de quiénes somos, de lo que hacemos, de lo que valemos. Pero al ver estas personas, estos salmistas, estos hombres de Dios aquí, atravesar por lo mismo que nosotros atravesamos, esto nos da a nosotros una gran fuerza y un gran aliento de ver que tenemos las mismas luchas, que somos seres humanos y que eso no quita que seamos o podamos ser hijos de Dios y que Dios nos use y pueda usarnos. Bien, también le damos la bienvenida a los que nos escuchan a través de Radio Universal 650 AM en toda la República Dominicana. Radio Universal 650 AM en toda la República Dominicana. Y a todos los que nos escuchan a través de Facebook Live en todo el mundo. Gracias por estar con nosotros, por su apoyo fiel, a pesar de las adversidades. De verdad que cuando uno quiere hacer la obra de Dios, es muy bendecido por Dios, pero también enfrenta muchas adversidades. Y a propósito de eso estaremos hablando en el día de hoy con el Salmo 69. Un salmo muy interesante que me gusta, como muchos salmos. Hay unos que son para mí, quizás por mi personalidad o mi temperamento. Hay algunos salmos que son más emocionantes que otros. Pero cada salmo trae su propio estilo, cada salmo trae su propia enseñanza y no deja de sorprenderme cuando más a fondo me pongo a estudiar los salmos. Así que este Salmo 69 de verdad que es un gran salmo, tiene un poco de todo, tiene un poco de imprecatorio. Recuerde que los salmos imprecatorios es como si fuera un pedido de venganza, donde muestra crueldad hacia el enemigo. Y cuando lleguemos a eso, si tenemos tiempo, vamos a explicarlo. Digo si tenemos tiempo porque es algo secundario, no es el mensaje central del salmo. Pero sí, es un gran salmo. Un salmo, aparte de todo, es un salmo mesiánico. Hay partes donde puede estar hablando del salmista, David, que lo escribió, pero hay partes donde literalmente está hablando del Señor Jesucristo y luego vimos eso en su cumplimiento, en su crucifixión. Así que tengamos los ojos abiertos a este salmo cuando nos está hablando entonces no solo de los sentimientos del salmista, sino que pueda ser que nos esté hablando un poco de los sentimientos del mismo Señor Jesucristo. Y no olvidemos que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Vamos al Salmo 69, veamos y oramos. Voy a leer los versos 1 al 5 solamente porque tiene 36 versos y me gustaría durante la exposición de este salmo poder leerlos todos. Así que ahora voy a leer los versos 1 al 5 y luego voy a saltar al versículo 32, que es donde vemos la idea central de esperanza de este salmo. Los salmos tienen una estructura que muchos guardan como poesía. A veces tienen la tesis al principio
y luego la desarrollan, o sea, la idea central. A veces van y al final tienen la idea central. En otras ocasiones no la vemos tan clara, pero, o sea, clara quiero decir de manera explícita, sino que tenemos que construirla, pero sí está clara en todo el Salmo. Versos 1 al 5, sálvame, oh Dios, Salmo 69, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Ahora vamos al verso 32, dice, lo verán los oprimidos y se gozarán. Me voy a devolver un poquito, el verso 29, para no sintetizar tanto y veamos más la idea. Dice, más a mí, verso 29, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Verso 32. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Qué interesante ver esto aquí por lo siguiente. Y es que vemos como este verso 32 dice que buscad a Jehová y vivirá vuestro corazón. Pero al empezar el salmo, el salmista, como acabamos de leer, expresa su tristeza, su desánimo. De hecho, al ver la descripción, podríamos decir hasta una depresión, donde describe que las aguas han entrado hasta el alma. Que está hundido en cieno profundo. Y dice que no puede hacer pie porque sigue hundiéndose y hundiéndose y hundiéndose. Está cansado de llamar y no pasa nada. Esperando a su Dios, su propio Dios, nuestro Dios. Pero siguen llegando adversidades. Mire, yo creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con este salmo, esta situación, especialmente en este año, porque todos estamos enfrentando una situación difícil. Mundial. Esta situación ha traído otras adversidades, dificultades familiares, económicas. Y encima de eso han llegado otras adversidades personales. Y si alguno de ustedes o alguno de nosotros le ha pasado lo que describe aquí, que se han levantado personas sin causa para hacer daño, eso es como la gota que derrama el vaso. Así se sentía el salmista. Pero no solo era el salmista, sino que, como les dije, también habla aquí del Señor Jesucristo. Vuelve y dice en el verso 14,
sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Verso 15, no me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. En el verso 17 él dice, estoy angustiado. Y menciona que Dios conoce todos sus adversarios en el verso 19. Y que nadie se compadeció, nadie le tuvo compasión, ni siquiera le dio pena, dice el verso 20. Y el verso 21 ahí muestra la voz clara del Señor Jesucristo, donde dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. También en el verso 9, que lo salté, pero ya en la misma idea, dice, porque me consumió el celo de tu casa. Y ahí habla también la misma voz del Señor Jesucristo. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es en cuanto al salmista, un corazón desfallecido, angustiado, enterrado, hundido y hundiéndose. Y hasta cierta manera, este hombre tiene temor de que ahí debajo se le cierren las puertas. Habían tantos adversarios y adversidades que lo hostigaban. Y donde la situación hacía parecer que Dios no escuchaba, por lo que él mismo describe aquí, que su corazón había desfallecido. Oh, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga. ¿Cuántas veces desfallecemos? Y humanamente hablando, tenemos todas las razones, todas las situaciones, todas las adversidades. Parece como si todo o la mayoría de las cosas y eventos estuviesen en contra de nosotros. Sin embargo, no olvidemos clamar a Dios. No olvidemos confiar en Dios. No olvidemos creerle a Dios, aunque creamos que Él no nos escucha. Por eso el salmista luego, como muchas veces pasa en los salmos, cambia de tono, cambia de sentimiento, cambia de estado de ánimo, se fortalece en Dios y dice, aunque está pasando todo esto, dice en el verso 29, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Y aquí salta el versículo clave, verso 32. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Nuestros corazones pueden estar desfallecidos hoy. Nuestros ánimos pueden estar por el suelo hoy. Pero buscar a Dios da vida y dará vida a nuestros corazones. No olvidemos esto. Y esta será nuestra enseñanza principal de este Salmo 69. Buscar a Dios da vida a nuestros corazones desfallecidos por las adversidades que nos hostigan. Buscar a Dios da vida a nuestros corazones desfallecidos por las adversidades que nos hostigan. Vamos a orar y luego vamos a repetirlo de nuevo. Dios Todopoderoso, gracias te damos. Gracias, Dios del cielo y Dios de la gloria, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, por el ejemplo de tu Hijo, por el ejemplo de
aquellos hombres y mujeres del pasado que vivieron para ti, que lucharon igual que nosotros y que hoy nosotros podemos aprender de ellos y animarnos, no para vivir en los tiempos antiguos, sino ahora, en los tiempos contemporáneos, poder aplicar estas verdades para la vida, los retos que tú has puesto actualmente para nosotros. Oh Señor, que tú vuelvas a darnos vida. Que tú vuelvas a darnos el gozo de tu salvación. Que tu noble espíritu nos sustente. Que seamos reanimados y reavivados. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva nuestros corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buscar a Dios da vida a nuestros corazones desfallecidos por las adversidades que nos hostigan. Buscar a Dios da vida a nuestros corazones desfallecidos por las adversidades que nos hostigan. Este salmo de 36 versos, de manera gramatical lo podemos dividir en los versos 1 al 21, versos 22 al 28 y versos 29 al 36. En los versos 1 al 21 vemos que debemos clamar a Dios aunque creamos que Dios no nos escucha. Debemos clamar a Dios aunque creamos que Él no nos escucha. Eso lo vemos aquí. El salmista vuelvo y leo, dice el verso 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Triste la situación. Y lo que parece es que él está clamando y clamando y clamando. Y se ha cansado de esperar respuesta y Dios no responde. Una vez estaba en una situación difícil para mí en ese momento. Y uno tiende a clamar a Dios y a buscar a Dios, pero muchas veces las mismas virtudes que tenemos en esos momentos se pueden convertir en nuestros defectos. Y esta mente que Dios me ha dado, por decirlo así, ágil y cortante, en momentos de dificultad me hace pensar y ver muchas cosas. Y recuerdo que hablaba con el pastor Agüero y me dijo, Gabriel, a veces nosotros solo tenemos que orar y aprender a escuchar el silencio de Dios. Aprender qué Dios nos está diciendo con su silencio. Pueden pasar muchos años antes de que Dios nos responda. Y pueden pasar muchos años, hermanos, amigos, en situaciones turbulentas. De hecho, no tienen que pasar muchos años. Una adversidad siempre se siente larga, por más corta que sea.
porque son intensas. Y sí, aunque no veamos a Dios, responder lo que nosotros queremos o alguna respuesta que queremos, Dios con su silencio, con su silbido suave y apacible, aparece y obra. No nos dejemos engañar del escándalo. Dice el verso 4 que se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Los que me aborrecen sin causa, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Bien difícil la situación. No solamente hay adversidades, sino que hay adversarios. Y estos adversarios son muchos, al igual que las adversidades. Y sin causa. Y se han hecho poderosos. ¿Y por qué los adversarios son tan poderosos? Los adversarios de los creyentes. Oh, hermano, hermana, no olvidemos que esto es una guerra espiritual. Y los adversarios de los hijos de Dios, los adversarios del pueblo de Dios, los adversarios de los siervos de Dios, de los ministros de Dios, son usados por el maligno. Y cuentan con el poder del maligno. Nosotros contamos con el poder de Dios. Sin embargo, cuando lleguen esas adversidades, nosotros tendemos a pelear esas batallas en la carne. Y esos adversarios también están en la carne, pero en la carne es que obra el Dios de ellos. Pero el Dios nuestro no obra en la carne. O no obra a través de nosotros, con nosotros en la carne. Él sí puede obrar de otra manera. Y eso entonces hace la batalla más difícil para nosotros. Por eso esos enemigos son poderosos, sin causa y sin tener por qué. Pueden aparecer situaciones que no permiten que una persona pueda levantarse sin tener causa alguna. Mire, todos nosotros tenemos defectos. Tenemos faltas, tenemos pecados. Pero nuestras faltas y pecados en su mayoría no son causa de que alguien busque destruir nuestras vidas. Pero debemos ser sinceros con Dios, como dice el verso 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Oh, mi hermano, mi hermana. ¿Cuántas insensateces cometemos? Muchas veces somos provocados y humanamente tenemos una razón para una reacción. Pero delante de Dios no. He cometido insensateces que me han costado tiempo, dinero. Y no debemos ocultárselas a Dios. Y creo que dentro de
de lo sensato, en algún momento debemos hasta contarlas a otros para que aprendan a no hacer lo mismo que hemos hecho. Nuestros pecados no le son ocultos a Dios, pero no podemos venir, hermano, hermana, delante de Dios y orar, Señor, perdona mis pecados. Eso no es una transparencia y sinceridad. Tú y yo debemos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados específicos. Señor, tú sabes que hablé mentira, perdóname. O estoy hablando mentiras, perdóname. Señor, no estoy confiando en ti. Señor, tomé una decisión sin pedirte dirección. Señor, mira, cometí adulterio, perdóname. O tengo pensamientos adúlteros en mi corazón, perdóname. No debemos solo decir perdona mis pecados. No estamos diciendo nada. Nada estamos diciendo. Porque Dios sabe cuáles son tus pecados, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros veamos el pecado como Él lo ve. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la palabra confesar ahí en primera de Juan significa ponerse de acuerdo con Dios. Para ponernos de acuerdo con Dios es ver el pecado como Él lo ve. Dice el salmista, no sean avergonzados, verso 6, por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Es un sentir de un creyente que ama a Dios. Y eso es también al mismo tiempo una buena petición. Cuando nos está yendo mal, cuando estamos siendo atacados, podemos pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos ayude, que nos libre. Porque hay otros que confían en Dios y por nosotros y lo que nos está pasando pueden ser confundidos. Podemos clamar a Dios que nos ayude a mantenernos de pie, firmes, para que otros no caigan. Dice el salmista, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Mis hermanos, puede ser que la causa de nuestro sufrimiento sea que amamos a Dios. Eso nos da felicidad, eso nos da satisfacción, eso nos da alegría, nos da bendiciones. Pero también puede levantar adversidades y adversarios. Pero qué bueno es que cuando es por eso, no es por nuestra culpa, y sabemos que tenemos un mayor amparo en Dios. ¿Y por qué olvidar las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando nos dice que somos bienaventurados, cuando por su causa sufrimos y somos perseguidos? Tendremos mayor recompensa si esa es la situación. Pero ay mi hermano, ay mi hermana, me temo que la mayoría de veces nosotros sufrimos por nuestras malas decisiones, por nuestro mal manejo, por nuestro mal testimonio, por nuestras malas actitudes. Y luego queremos decir que estamos sufriendo por causa de Cristo, por amor de Cristo, por amor de su nombre. Y así no, porque debemos ser sinceros con Dios, como el verso 5 lo dice, y mostrarle a Él nuestra insensatez y enumerarle nuestros pecados. Ahora, nosotros podemos tomar malas decisiones y por eso estar metidos en el hoyo. Dios puede sacarnos de ahí, pero debemos reconocer que nosotros nos metimos ahí. Según el Salmo 105, nos falta mucho para llegar allá, Dios no consiente en que nadie toque a sus hijos. Y ahí menciona de manera indirecta el ejemplo de Abraham y Abimelech.
Realmente Abraham fue el que faltó con Abimelech y Faraón, porque Abraham le mintió y como quiera Dios envió plagas. Dios nos va a defender si somos sus hijos de todas maneras. Dios no está de acuerdo que nadie nos haga daño. Pero nosotros tenemos que reconocer ante Dios cuando hemos causado y provocado a que otros nos hagan daño. Cristo dice y enseña cómo Él fue consumido por el celo de la casa de Dios y eso se cumplió cuando sacó los vendedores, los cambistas, los que tenían negocios, los ladrones del templo. Y cómo de una manera sincera ante Dios lloraba y hacía las cosas correctas. Todo el mundo le hería, le ofendía, con deseo de destruirle, con intenciones de desbaratarle. Pero dice el verso 13, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escucha. Recordemos, yo tengo que recordar que si Dios no me responde en su silencio, Dios está obrando. Que tenemos que aprender a escuchar el silencio de Dios. Y que Dios, por la abundancia de su misericordia, tendrá compasión de nosotros. La misericordia de Dios nos recuerda que Dios no nos paga de acuerdo a lo que merecemos. Y vuelve y nos recuerda aquí, mis hermanos, que si es por causa de falta nuestra, aún así Dios puede tener misericordia de nosotros. Y aquí clamando de nuevo, aun cuando entendía que Dios no lo escucha, clama la misericordia de Dios. Y por eso es donde en el verso 14 ya mencionado, el salmista dice que se siente en el lodo sumergido, que se siente en prisión, en lo profundo de las aguas, llevado contra la corriente, tragado por el abismo, verso 15, donde el pozo puede cerrar su boca, él en profundidad. Y vuelve y clama a la bondad de Dios, a la buena misericordia de Dios. Verso 36, respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo, verso 17, tu rostro. Salmo 69, porque estoy angustiado, apresúrate, óyeme. En una ocasión tuve que llamar a la policía por el 911. Y yo entendía que era una situación apremiante, porque por un momento veía en peligro a mi familia contra una persona muy agresiva. Y como de costumbre, por el protocolo, me hacía muchas preguntas. Yo le dije, no me pregunten tanto, solo manden la policía rápido, que van a llegar muy tarde. Así cuando uno ve el peligro, cuando ve la dificultad, en medio de la angustia, recordemos que la palabra angustia viene de angosto, estrecho, y así se le pone la mente a uno. Uno quiere una liberación rápida. Pero recordemos que eso puede ser sentimientos. Y los sentimientos son reales porque los sentimos. Pero no lo que sentimos necesariamente es real.
Nosotros podemos estar así, pero esos sentimientos pueden traicionarnos. Por eso dice, acércate a mi alma, redímela. No debemos olvidar que la batalla está ahí, en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu. En nuestra parte inmaterial. Pero eso nos consume y físicamente nos hace daño porque somos todo un ser. Somos holísticos. Y mire verso 19, muy interesante. A mí me ha pasado y estoy seguro que a ustedes también. Dice el verso 19, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Hay momentos donde tenemos una mezcla de sentimientos, donde estamos confundidos, donde queremos hacer la voluntad de Dios, queremos esperar la justicia de Dios, pero también queremos hacer justicia con nuestras propias manos, donde queremos perdonar, pero también queremos hacer pagar al otro, donde queremos olvidar, pero también estamos enojados, donde queremos ser fuertes, pero también queremos llorar, donde queremos callar, pero tenemos ganas de gritar. Esa mezcla de sentimientos, todas al mismo tiempo o una detrás de la otra. Si usted está acostumbrado a ser una persona estable, eso le destruye. Y si es de costumbre para usted ser una persona inestable, eso lo hace sentirse encerrado y condenado a esa vida para siempre. Pero lo mejor es dejarlo a Dios. Por eso en la segunda parte del verso 19 dice el salmista, delante de ti están todos mis adversarios. Te lo voy a dejar a ti, Señor, porque mira, no hay quien tenga compasión de mí, verso 20. Y mira el mal que me hicieron, verso 21. Cuando tenía hambre me dieron hiel, algo amargo. Y para la sed lo que me dieron fue vinagre. Señor, lo pongo delante de ti, aunque tú no me escuches, aunque creo. Así que debemos clamar a Dios aunque creamos que Él no nos escucha. Buscar a Dios da vida a nuestros corazones desfallecidos por las adversidades que nos hostigan. En segundo lugar, vemos en los versos 22 al 28 que debemos confiar en Dios aunque creamos que Él no nos escucha. Ahí viene la parte imprecatoria del Salmo, cuando se pide por vindicación, cuando se pide quizás por venganza, pero ahí no olvidemos, y es más fácil de entender, como este es un salmo mesiánico, o sea que habla del Mesías, del Señor Jesucristo. El Señor está hablando entonces aquí no solo de una venganza personal, sino también de una venganza de Dios que vendrá en el día del juicio, una venganza de Dios que vendrá en las batallas finales contra todos aquellos que se levantan contra Dios, contra todos aquellos que no obedecen a Dios, contra todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados y reconocen a Dios y al Señor Jesucristo. Pero también viene una venganza y vindicación contra todos aquellos que se levantan contra los hijos de Dios y los siervos de Dios, porque el que hace eso no se está levantando contra Gabriel, no se está levantando contra José Daniel, no se está levantando contra Osvaldo. El que hace eso se puede estar levantando contra el mismo Dios. Cuando Samuel se sintió mal, porque lo habían desechado, Dios le dijo, no te han desechado a ti, me desecharon a mí. Me desecharon a mí. Los enemigos de David eran los enemigos de Dios porque David era el hombre de Dios, David era el hombre elegido por Dios, David era el ungido de Dios y el que no aceptaba a David no aceptaba la voluntad de Dios. Por eso David no quiso nunca levantar su mano contra Saúl,
porque Saúl era el ungido de Dios, aunque Saúl no estaba bien delante de Dios. Aquí dice el verso 22 en la parte imprecatoria: sea su convite o su fiesta delante de ellos por lazo. Lo que es para bien les sea por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, y en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Si hay momentos que el mismo Dios puede azotarnos, que Dios puede disciplinarnos, que Dios puede derribarnos. Y ahí el enemigo y los enemigos aprovechan nuestro dolor para herirnos. Aprovechan a los que Dios ha herido y se aprovechan del dolor de los hijos de Dios. Por eso Dios les mandará todo este castigo. Dice el verso 27, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Por mejor que sea la justicia humana, nunca es justa completamente. En cambio, Dios sí tiene justicia. Y mira, el castigo para esta gente es que no entren en la justicia de Dios, que sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. En otras palabras, en el libro de memorias donde somos declarados, donde somos inscritos y nos dan un acta de nacimiento, sean quitados. Les sea dada un acta de defunción, en otras palabras, que mueran, pero que no sean escritos entre los justos, que no sean escritos en el libro de la vida, en el que solo están inscritos aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Es una imprecación fuerte. No solo se está pidiendo por su maldad que paguen esta tierra, sino que sean quitados y llevados directos a ser excluidos eternamente de la presencia de Dios. Y lo que hemos leído en la Biblia, sabemos lo que significa eso. Eso es ir al infierno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Como un salmo mesiánico, entonces esto es algo profético de todos aquellos que desechan a Dios, que desechan al Señor Jesucristo y de manera indirecta se levantan contra Dios al oponerse al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, a los ministros de Dios, a los hombres y mujeres de Dios. Así que debemos clamar a Dios aunque creamos que Él no nos escucha. Debemos confiar en Dios aunque creamos que Él no nos escucha. Porque buscar a Dios da vida a nuestros corazones desfallecidos por las adversidades que nos hostigan. Y en último lugar, y ya vamos a terminar en 5 minutos para cumplir con el horario del programa de Radio Universal 650M. Y a propósito, gracias a todos los que nos escuchan a través de Radio Universal, al igual que los que nos escuchan a través de las redes sociales. En último lugar, versos 29 al 36 de este Salmo 69, debemos creerle a Dios aunque creamos que Él no nos escucha. Debemos creerle a Dios aunque creamos que Él no nos escucha. Mire cómo cambia de tono y dice: mas a mí, verso 29, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Señor, yo estoy hundido en lo más profundo, mi corazón ha desfallecido, yo siento que tú no me escuchas, mi garganta está enronquecida de gritar, mis ojos han desfallecido esperando en verte obrar y tú no obras. Y lo único que puede librarme es tu salvación.
O sea, si tú no me salvas, no hay quien me salve. Que sea tu salvación que me ponga en alto, porque estoy miserable, estoy necesitado. Suena fuerte, pero ¿alguna vez se ha sentido usted miserable? Si no nos hemos sentido miserables, es porque no nos hemos detenido a ver nuestro pecado. Porque el apóstol Pablo, cuando reconoce la presencia del pecado en su vida, dice, miserable de mí. Miserable de mí. Pero también hay adversidades que nos hacen sentir miserables o en miseria porque no tenemos poder. Y en ese sentido es que habla este salmo, con un menesteroso, con el mismo sentido que habla el Señor de los pobres en espíritu, de los que no son altivos, sino que reconocen que tienen necesidades. Dice el verso 30, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Por eso es que después de la redención la vida es adoración. Debemos adorar a Dios con toda nuestra vida. Las alabanzas y los cánticos a Dios de un corazón que se siente miserable, que se siente pobre delante de Dios, de un corazón con hambre y sed de justicia. Las alabanzas sinceras agradan a Dios más que una vida ritualista religiosa vacía. Y esto lo que hará es que nuestro temor de que algunos que confían en Dios sean avergonzados, al contrario se gocen, dice el verso 32, lo verán los oprimidos y se gozarán. Y ahí está nuestro verso central, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Si queremos vida, si queremos levantarnos, si queremos que nuestros corazones sean avivados, tenemos que buscar a Dios. Porque Dios oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, verso 34, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión, reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí, la poseerán. La descendencia de sus siervos le heredará. Y los que aman su nombre habitarán en ella. Si usted lee el final del Salmo y lee el final del libro de la palabra de Dios, así terminaremos nosotros, con alegría, en victoria, en abundancia. Habitaremos la tierra, habitaremos en la presencia de Dios para siempre, si amamos a Dios. ¿Amas tú a Dios? Dios te ama. Ahora la pregunta es, ¿amas tú a Dios? Yo sé que ahora puede ser que estés enojado, que estés triste, que estés desanimado, que estés desfallecido. Pero Dios quiere avivarnos, reavivarnos, quiere dar vida a nuestro corazón desfallecido. Y eso lo hacemos buscándole a Él. Buscar a Dios da vida a nuestros corazones desfallecidos por las adversidades que nos hostigan. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Oren que podamos tener el programa la próxima semana, que tenemos muchas dificultades, y que pueda tener la conexión para poder hacerlo, porque hay dificultades para esto. Pero Dios todo puede hacerlo. Y oremos y confiemos, clamemos y creamos que sea así. El Señor les continúe bendiciendo. Siga con su programación de Caminando con Dios por Radio Universal 650 AM en toda la República Dominicana. Y también les esperamos por aquí, por su página de Salmos. Gracias por seguirnos y gracias por seguirnos a través de YouTube. Muy pronto, cuando Dios nos permita, volveremos a Instagram. El Señor les continúe bendiciendo.